Romanos capítulo 4, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 23. Nosotros sabemos que la carta a los romanos se ha catalogado por muchos teólogos, por muchos estudiosos de la palabra como la joya de la Biblia, ¿no? Porque Romanos capítulo 4. ¿Por qué? Porque Romanos es lo que es como si fuera una teología sistemática, ¿no? Romanos habla de todo un poquito, habla de todo, habla de la justificación por la fe, habla sobre la salvación, habla también sobre la disciplina en la iglesia, de todo un poquito habla Romanos. Entonces, Romanos, por eso es que hablábamos ayer, el Martín Lutero, digamos que se estrelló con la palabra estudiando Romanos. Y muchos se han estrellado con Romanos, como Wesley, muchos reformadores, Calvino también, porque ha sido la carta como ha sido una de las cartas más claras con respecto a en qué consiste el Evangelio. Y no solo eso, sino que Romanos habla de toda la Biblia, nos muestra el Evangelio desde el principio hasta la hora de Cristo y cómo seguirá. Entonces, pues no voy a abrir la palabra porque pues el atril es muy pequeñito, entonces tendría que haber otro espacio acá para poner la Biblia acá. Pero entonces yo, como hizo Antonio la vez pasada, puso los textos en las hojas, entonces yo también lo puse así para que fuera más fácil. Y Romanos 4, en el versículo 1 dice de la siguiente manera. Y empieza el apóstol Pablo haciéndose una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque esperemos ahí un momentico. El apóstol Pablo viene hablando acerca de Abraham porque sabemos que los fariseos eran de tipo de personas, o era la secta que decía, bueno, nosotros somos circuncidados, y nosotros somos circuncidados, entonces por eso ya somos salvos. Y se jactaban de que era el pueblo elegido de Dios. Pero el apóstol Pablo viene acá explicando acerca de Abraham, a quien se le dio el pacto de la circuncisión. Y el apóstol Pablo entonces otra vez dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar a fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que
para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que él le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Este texto es maravilloso. El apóstol Pablo da como enseñanza, o da como defensa en cuanto a la circuncisión, y le estaba mostrando a la iglesia en Roma que estaba constituida entre judíos y gentiles, y el apóstol Pablo les dice: la justicia no es por la circuncisión. ¿Por qué? Porque Abraham creyó antes de que fuera circuncidado, y se le dio la circuncisión como sello de que había creído en Dios, y por eso le fue contada por justicia. El apóstol Pablo viene hablando acerca de la justificación por la fe. No me quiero centrar en la circuncisión ni nada de eso, sino me quiero centrar en que Dios cumple el pacto que ya vamos a ver. El apóstol Pablo viene hablando acerca de la fe, que la salvación es solo por la fe y no por obras. Y ahora empieza a darnos un ejemplo de Abraham, de que él es justificado solamente por creer en la promesa. Pero para entender qué es la justificación, debemos entender varias cositas. Debemos entender que nosotros somos pecadores, que por ser pecadores somos injustos como consecuencia. También debemos entender que Dios es justo, que ningún ser humano puede hacer algo, alguna obra o alguna cosa para estar bien con Dios. Y también debemos entender que necesitamos un Salvador que satisfaga la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación es el hecho en el cual Dios nos hace justos delante de Él, por medio de una sola persona, de Cristo, por medio de haber creído en Cristo. Y para nosotros entender cómo Dios nos justifica, debemos entender cómo Dios establece el pacto. Establece un pacto que consistía en una promesa. Y para eso tenemos que ir a Génesis capítulo 15, que es donde el apóstol Pablo está hablando acerca de Abraham. Génesis capítulo 15. Cuando lo tengan dicen amén. 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 Génesis capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Amén. Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o no me has dado heredero, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te dará
sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Dios mire lo que hace. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Notemos acá algo maravilloso. Aquí hasta estos pasajes. En primer lugar, Dios le dice a Abraham, no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Acá nosotros podemos ver que Dios promete defender a Abraham, que Dios promete ser su escudo. Y en todo esto, ahí empieza a desarrollarse la promesa de Dios con Abraham, de que de la descendencia de él iba a venir el Mesías. Implícitamente, acá Dios le está diciendo a Abraham, va a venir un descendiente, va a venir de su simiente, va a venir el Mesías, va a venir alguien que va a ser su escudo, alguien que va a aplastar la cabeza de Satanás. Pero más adelante en el versículo 6 dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham? Que en él serían benditas todas las naciones. Creyó Abraham que la descendencia de él sería tan grande y que Dios es poderoso para cumplir esa promesa. Pero entonces Abraham le pregunta a Dios y le dice, Señor, Abraham le dice, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Abraham le está diciendo, Señor, ¿cuál es la señal de que yo voy a heredar esa tierra? ¿Cuál es la señal? Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a suceder, de lo que va a suceder lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Y más atrasito dice Dios que en el versículo 7 le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Cuál es esa tierra? ¿La tierra prometida? ¿O será que es todo el universo? ¿Será que es todo el mundo? Y vamos a ver que era la tierra prometida, pero no solo era la tierra prometida, sino que también era todo el universo, porque le iba a dar a heredar a la descendencia, a la simiente de Abraham, le iba a heredar todo el universo, toda la tierra. Pero entonces Abraham le dice, Señor, dame una señal, ¿cómo yo puedo saber que voy a heredar eso? Que voy a heredar esa tierra. Y entonces Dios le dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y el versículo 10 dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. ¿Por qué Dios le dice eso? Imagínense que anteriormente, allá en Occidente, en Oriente, toda esa parte de por allá tenían una tradición. La tradición era que si yo hacía un pacto con una persona, para ratificar ese pacto, para ratificar ese acuerdo, entonces se mataban unos animales y se ponían las partes frente a frente y se dejaba un espacio, y las personas tenían las dos partes del pacto tenían que pasar por en medio de los animales, de las partes de los animales divididas, y así se ratificaba el pacto, así se ratificaba de que los dos, así sea con su propia vida, tenían que cumplir ese pacto. Así se sellaba ese acuerdo, ese trato que se habían hecho. Y eso fue lo que hizo Dios. Dios le dijo, Abraham le dice, muéstrame, Señor, cómo heredar esa tierra. Y entonces Dios le dice, traiga esos animales y los partimos.
así vamos a sellar este pacto, así vamos a sellar este acuerdo. Y sigue diciendo, entonces ahí dice que mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Ahí Dios empieza a mostrarle a Abraham en qué consistía ese acuerdo, en qué iba a consistir ese pacto. Y le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, hablando de Egipto, cuando el pueblo iba a estar en esclavitud. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, notemos este pasaje, este pedazo. En el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ahí estaba Dios ratificando el pacto. Ahí estaba Dios pasando por entre los animales, diciendo, voy a cumplir ese pacto. Pero entonces Abraham no pasó. Y la tradición decía que tenían que pasar las dos partes del pacto. Y Abraham no pasó. Abraham simplemente se quedó como espectador viendo cómo Dios pasaba en un horno humeando y una antorcha de fuego que representaba la presencia de Dios. ¿Por qué Abraham no pasó? Es una muestra, y por eso el apóstol Pablo lo cita en Romanos. Es una muestra de que el pacto simplemente lo cumple Dios. De que no depende del ser humano. De que ese pacto solo lo iba a cumplir Dios. Él fue el único que pasó, porque el pacto solamente dependía de Dios, no dependía de Abraham. Entonces vemos aquí, ¿Abraham era el importante? ¿O era Dios quien iba a cumplir el pacto? Porque es que a veces nosotros le damos más importancia a Abraham, y que era el padre de la fe, y le damos más importancia a las obras que hizo Abraham, pero dejamos a un lado a Dios. Y vamos a ver que lo mismo que Abraham hizo, se nos promete a nosotros. No la tierra que había de heredar, no. Vamos a ver algo más maravilloso que se le promete a Abraham. Entonces, sigue diciendo en el versículo 18, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Ratificó ese pacto Dios con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, de los ceneseos, la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos y todos los feos. Los gargazos. Y los feos. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que la tierra que se le prometió a Abraham no simplemente era la tierra prometida? Vayamos, alguien que por favor me colabore abriendo Gálatas capítulo 3, versículo 16. Es un capítulo donde Abraham viene hablando prácticamente de lo mismo, pero con un énfasis en la ley. 3:16. 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Hasta ahí. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Explicando esto mismo. Explicando a Abraham. Yo creo que el apóstol Pablo algo que lo apasionaba era hablar de Abraham. Porque habló mucho y dio mucho ejemplo, puso mucho como ejemplo a Abraham. Traduzcamos un poquito este pasaje en Gálatas capítulo 3 versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, dice en la Reina Valera, y a su simiente. Pero en otras traducciones como la Biblia de las Américas dice, y a su descendencia. Entonces concluimos que la simiente es la descendencia.
Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice, y a sus descendencias, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. ¿A quiénes fueron hechas las promesas? ¿A nosotros? ¿O a Abraham y a su descendencia, la cual es Cristo? Ahora, otra vez volvamos a Romanos. Ya entendiendo esto, vamos a Romanos otra vez. Vamos a empezar desde el versículo 13. Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque, dice en el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Será que fue dada la promesa a Abraham y a todo el pueblo de Israel? Porque si dijera al pueblo de Israel, hablaría en plural. Pero está diciendo, está hablando en singular. Está hablando porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería, como si fuera una sola persona, heredero del mundo. ¿Será que era solamente la tierra prometida o iba a ser el heredero de todo el mundo? Esto nos lo ratifica Hebreos capítulo 1 también, cuando dice que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hablando solamente de una persona, del Cristo. Y sigue diciendo, en el versículo 14, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia. Entonces nosotros podemos llegar a una conclusión. Podemos llegar a la conclusión de que Dios es el que cumple el pacto, de que simplemente por creer en que Dios es poderoso para salvarnos, para cumplir sus promesas, para cumplir la promesa de que Abraham y a su descendencia, a su descendiente, la cual es Cristo, iba a cumplir todo, iba a consumar todo en la cruz. Por eso Dios le da, después de que Abraham cae en un sueño profundo y dice que vino temor a sus ojos, Dios le muestra cómo el pueblo iba a quedar en esclavitud y que iba a durar 400 años hasta que no iba a llegar la maldad, porque aún no iba a llegar la maldad del amorreo. Y era la transición el paso en que Dios le iba a dar la oportunidad al pueblo de Israel para que se arrepintiera de su pecado y ahí sí pasar a la tierra prometida. Y entonces ahí sí Dios ratifica su pacto. Pero entonces concluimos que es por fe para que sea por gracia, es decir, depende absolutamente de Dios. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mucho ayer hablaba algo de esto en el programa. ¿Será que nosotros tenemos el poder de decir de llamar las cosas que no son como si fuesen? No, está hablando es de Dios. Está hablando es de Dios. Dios llamó lo que no era como si fuese, porque llamó a Abraham como el padre de muchas gentes, llamó a Abraham como si fuera, como si de su descendencia fuera mucha cuando no tenía ni siquiera hijos. Dios es el que tiene el poder para hacer eso. Pero entonces en el versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, y
tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es por eso que Abraham fue constituido justo delante de Dios, porque creyó que Dios era poderoso para cumplir la promesa, para cumplir la promesa de que Él sería el Padre de muchas gentes, de que de Él vendría el Redentor. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada. El apóstol Pablo viene diciendo eso, viene explicando a Abraham, y luego dice, pero no solo de Él se está hablando, no solamente respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Ese es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que somos pecadores, que Dios es justo, que necesitamos un Salvador que satisfaga la ira de Dios, y que si creemos en Él, como Abraham creyó en Dios, que era poderoso para salvar para cumplir la promesa que le había dicho. De la misma manera, si nosotros creemos que Dios es poderoso para salvarnos en Cristo de nuestros pecados, pues seremos justificados juntamente como fue Abraham. Seríamos considerados justos delante de Dios por la misma fe que tuvo Abraham. Entonces Abraham no hizo nada para ser justificado. Abraham simplemente creyó en que Dios era poderoso. Nosotros podemos ser justificados simplemente por eso, por creer que Dios es poderoso para salvarnos en Cristo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la iglesia hoy no confía en Cristo como Señor, como Salvador. La gente confía en Cristo hoy como la cajita de sorpresas, como el Aladino. Y nosotros debemos entender que Dios es poderoso, pero para salvarnos en Cristo, en que Cristo cumplió toda, satisfizo la ira de Dios, la justicia de Dios. Entonces entendemos que somos pecadores, que por consiguiente injustos, que Dios es justo, que ningún ser humano puede hacer algo para estar bien con Dios y que necesitamos un Salvador. Y ese que satisface la justicia de Dios plenamente, siendo completamente justo, es Cristo. Es lo mismo que nos dice Romanos 3:23. Muchos lo conocen, muchos no sabemos ese texto. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es lo mismo que nos está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Dios envió a Cristo para satisfacer su justicia. Pero sigue más adelante en Romanos capítulo, ahí donde estamos en Romanos capítulo 4. Terminamos ese capítulo y sigue en Romanos capítulo 5. Y esos son los resultados de haber entendido que somos justificados solamente por la fe. Que no hay obras para ser salvos, que no hay obras que podamos hacer para ser justificados. Entonces, entendiendo esto, que somos justificados solamente por la pura gracia y misericordia de Dios, el apóstol Pablo sigue en el capítulo 5, en el versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Porque estábamos completamente siendo enemigos de Él, porque estábamos en una guerra contra Dios, porque estábamos completamente separados de Dios. Y ahora, siendo justificados por medio de Cristo, tenemos paz con Él. Llegamos a un acuerdo, pero el acuerdo llegamos a un pacto, el pacto en el cual Él puso las condiciones y el cual Él cumple.
Por eso tenemos paz para con Dios. Ahora siendo justificados tenemos paz con Dios. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día en la iglesia? Que la gente no disfruta del evangelio. Porque así como Martín Lutero, como nos explicaba Lucho ayer en el programa, así como Martín Lutero, que iba al confesionario y se confesaba delante de un hombre y confesaba sus pecados y salía y se acordaba de otro pecado. Y entonces llegaba a la condición de que odiaba a Dios. Y así está la gente hoy en día. No disfruta de la salvación, no disfruta de la paz que tiene con Dios por Cristo. Porque Cristo ya fue crucificado, porque Cristo ya lo cumplió todo, ya lo consumó todo. Y entonces la gente no disfruta de esa paz, no disfruta del evangelio. Dice en el versículo 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque estamos firmes porque es Dios quien nos la da, esa esperanza. Estamos firmes porque es la esperanza de que Dios tiene una promesa. Estamos firmes de que Dios cumplió su plan en Cristo. Estamos firmes porque Dios es quien cumple el pacto. Si dependiera de nosotros no estaríamos firmes. Si dependiera de nosotros esa esperanza no fuera firme. Porque estaríamos pensando en cuánto yo puedo hacer para salvarme. Pero como no depende de nosotros, entonces podemos estar convencidos y podemos estar felices y en paz con Dios, que tenemos esta gracia firme, porque depende absolutamente de Dios. Estamos seguros en nuestra salvación, porque Dios es quien nos la da, porque Dios es quien la promete. Por eso es que estamos firmes. Sigue en el versículo 3 diciendo el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Pues cuando ya somos justificados, estamos firmes y nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en las pruebas, porque sabemos que esto se va a acabar y sabemos que tenemos redención en Cristo. Nos gloriamos en las tribulaciones porque eso nos produce paciencia, porque las tribulaciones nos producen carácter, porque las tribulaciones nos moldean a nosotros y nos llevan a un mayor entendimiento de que Dios es soberano y que Él es poderoso para guardarnos sin caída, como lo dice Judas. Dice en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza. Esa esperanza que nosotros tenemos no avergüenza, es por eso que estamos aquí. Porque tenemos una esperanza en que Cristo nos redimió y que Cristo nos ha salvado y que Cristo vendrá por nosotros. Tenemos esa esperanza y que no nos avergonzamos de eso. Pero ¿por qué no nos avergonzamos? ¿Será por nuestras propias fuerzas? Vemos nosotros que acá depende todo de Dios. ¿Será por nosotros? ¿Por qué no nos avergüenza esa esperanza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque a pesar de todo lo que vivamos en nuestras vidas, sabemos que Dios es fiel, porque su amor está en nosotros y nos ha salvado y nos ha dado su Espíritu, para que siempre nosotros recordemos esa esperanza, para que nosotros recordemos esa esperanza que no nos defrauda, porque Dios es el que nos la ha dado. Sigue en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara a morir por el bueno. Tremendo esto, porque si nosotros llegáramos a morir por alguien, si fuéramos capaces de morir por alguien, moriríamos por alguien que hubiera sido bueno por nosotros. Pero mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo esto, ¿no? Nosotros podríamos morir por alguien que de pronto nos hizo bien a nosotros, pero no es como Cristo. Cristo murió
por nosotros aún sabiendo que éramos pecadores, aún cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, reconciliándonos así con el Padre, siendo así el verdadero profeta que nos reconcilió con el Padre, siendo así el camino que nos lleva a estar en paz con Dios. Y sigue siendo en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es claro, hermanos, estamos seguros en Dios, estamos seguros. No hay nada que nos pueda separar, ni tribulación, ni hambre. Nada nos puede separar de Dios. Ni lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, nada. Nada nos puede separar. Porque Dios es porque Cristo nos ha reconciliado consigo mismo. Dios nos ha reconciliado en Cristo. Y estamos firmes. Es que es eso, el Evangelio es eso. El Evangelio es creer en Cristo. Es creer en que Dios es poderoso para sostenernos. Es creer en que Dios es poderoso para salvarnos del pecado. Y después de eso, ¿qué? Sí, ya sabemos que sí hemos sido salvados. ¿Y ahora qué? ¿Qué debemos hacer? Pues disfrutar de esa salvación. Disfrutar de que estamos firmes en Dios. De que estamos firmes en Cristo. De que a pesar de que pase todo lo que pueda pasar en este mundo, estamos firmes en Dios porque su amor ha sido derramado en nosotros. Pero la gente hoy en día está buscando qué hacer para estar en paz con Dios y no disfrutan del Evangelio. Se están echando, se latigan por su pecado. Y claro, hermanos, Dios nos va a ir santificando y tenemos que preocuparnos por nuestro pecado. Pero también disfrutar de que Dios es poderoso para perdonarnos, de que Dios es poderoso para guardarnos y que si nosotros nos arrepentimos es una muestra de que Dios ha derramado su amor, de que esa esperanza es firme. Debemos estar confiados en que Dios es bueno, que Dios nos ha salvado en su Hijo, que el sacrificio de Dios no fue en vano. Dice en el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todo lo ha hecho Él. Jesús es el Cristo. Todo lo ha hecho Él. Él es el quien nos ha reconciliado con el Padre, aun cuando éramos enemigos con Dios. Él nos ha reconciliado. Todo esto que el apóstol Pablo escribe para entender que Cristo es el verdadero sacerdote, para entender que Cristo derramó toda su sangre en la cruz, que Dios derramando toda su ira en Cristo allí en la cruz. ¿Por quién? Por nuestro pecado. Y de esta manera llevarnos a creer en Él, para justificación, para santificación y para redención. Nosotros podemos llegar a ser de la fe de Abraham, pero ¿cómo? Simplemente creyendo en Dios, creyendo en Cristo. Necesitamos hacer algo más, ¿no? Simplemente creer que Él es poderoso, así como Abraham creyó, que Dios era poderoso para cumplir su promesa. Es eso, hermanos. Cristo lo ha hecho todo. Entonces concluimos con esto. ¿Quién es el importante? ¿De quién nos habla Génesis capítulo 15, capítulo 12, capítulo 17? La simiente prometida de Cristo. ¿Es más importante Abraham que Cristo? ¿Es más importante? Si nosotros entendemos que todo ha sido hecho por Cristo. Entonces, ahora vamos, lo que había citado ahora, vemos Hebreos. Vemos que todo lo que pasó a Abraham era una sombra de lo que se le iba a dar al Cristo, al Mesías, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo.
Entonces, ¿a quién fue la promesa? ¿A nosotros, al pueblo de Israel, o a Abraham y a su simiente? ¿Quién es Cristo? Él es Dios, Él es el Dios Todopoderoso. Él es quien lo hizo todo. Él es el heredero de todo. Él es el que de todo está debajo de la planta de sus pies. Es confiar solamente en Él, en Cristo, y disfrutar de la salvación que Dios nos ha dado en Él, en su Hijo. Amén. Entonces vamos a orar para que Dios nos pueda revelar su palabra cada día.